Teresa Álvarez siempre había sido conocida en su barrio como una mujer discreta, trabajadora y dedicada a su familia. Vivía en una casa de 2 pisos en las afueras de Guadalajara, pintada de un color crema que con el tiempo se había ido desgastando. Desde afuera, su vida parecía tranquila, casi ejemplar. Un matrimonio estable con Mauricio Herrera, un hombre de negocios respetado, y una hija de 9 años, Sofía, que era su orgullo y razón de vivir. Pero tras esas paredes, la realidad estaba hecha de gritos ahogados, silencios forzados y miradas cargadas de desprecio. Teresa llevaba años soportando humillaciones, creyendo que era lo mejor para proteger a su hija y mantener la unidad familiar. Mauricio había aprendido a camuflar su crueldad. En reuniones sociales y encuentros familiares, sabía exactamente cómo sonreír y estrechar manos, cómo contar chistes que provocaban carcajadas, cómo fingir ser el esposo perfecto. Pero apenas cruzaban la puerta de casa, esa fachada se desmoronaba y emergía un hombre controlador, iracundo y despiadado con las palabras. Las discusiones podían comenzar por cualquier cosa: un plato mal colocado, una comida que no cumplía sus expectativas, o incluso el tono de voz de Teresa al responderle. Lo más hiriente era que la familia de Mauricio siempre estaba presente para presenciar las humillaciones, y lejos de defenderla, reforzaban la idea de que ella debía aguantar por el bien del matrimonio. Sofía, a pesar de su corta edad, entendía mucho más de lo que los adultos creían. Había aprendido a leer los gestos tensos de su madre y las señales de ira en su padre. A veces se encerraba en su habitación con su tablet para escapar de los gritos que resonaban en toda la casa. Pero no solo se refugiaba, grababa de forma silenciosa y precisa cada momento en que Mauricio levantaba la voz, cada insulto que lanzaba contra Teresa. No lo hacía por venganza infantil, sino porque sentía en su corazón que algún día esas pruebas podrían salvarlas. Sabía que sola no podía enfrentarse a su padre, pero intuía que si mostraba la verdad en el momento adecuado, todo cambiaría. Si estuvieras en el lugar de Teresa, ¿qué harías? ¿Seguirías guardando silencio para proteger la paz aparente? ¿O te atreverías a exponer la verdad aunque eso significara perderlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no perder más relatos como este. Un jueves de noviembre. La tensión llegó a un punto insoportable. Mauricio había invitado a toda su familia a celebrar el Día de Gracias en su casa, una costumbre que había adoptado de sus años viviendo en Estados Unidos. Para Teresa, estas reuniones eran una prueba de resistencia. Tenía que preparar un banquete para 20 personas, sonreír mientras recibía comentarios condescendientes y evitar que cualquier gesto delatara su incomodidad. Desde temprano comenzó a cocinar, horneando un pavo enorme, preparando guarniciones y adornando la mesa con flores frescas. Sofía la ayudaba en silencio, observando cada detalle, como si esperara que algo importante sucediera. Cuando llegaron los primeros invitados, la casa se llenó de risas, conversaciones y el aroma de la comida recién hecha. Mauricio se paseaba por la sala con una copa en la mano, presentando a su esposa como si fuera una pieza de exhibición. Teresa siempre se esmera en estas cenas, aunque a veces le queda grande el papel, dijo en tono burlón. Mientras algunos de sus primos reían, Teresa sintió un nudo en la garganta, pero respiró hondo y siguió sirviendo la comida. Sofía, desde la esquina, grababa discretamente con su tablet, captando cada gesto y palabra. La velada transcurrió entre comentarios hirientes disfrazados de bromas. Mauricio parecía disfrutar de tener a Teresa como blanco de sus chistes delante de todos. Pero lo que nadie sabía era que Sofía llevaba semanas recopilando material, grabaciones de discusiones, audios de insultos y hasta videos, donde se veía claramente a Mauricio empujando a su madre. Tenía un plan, y esa noche pensaba ponerlo en marcha. Cuando todos estaban sentados a la mesa, Sofía pidió la palabra. Con voz clara y firme, dijo que quería mostrar un video familiar que había preparado para la ocasión. Mauricio sonrió, creyendo que se trataba de un montaje divertido, pero en cuanto en la pantalla apareció una grabación de él gritando y golpeando la mesa frente a Teresa, el ambiente se congeló.
Las risas se apagaron y los rostros de los presentes se transformaron en una mezcla de sorpresa e incomodidad. «Esto no es todo», dijo Sofía, avanzando al siguiente clip. Uno tras otro, los videos mostraban episodios de abuso que dejaban poco espacio para la negación. Teresa miraba la pantalla con lágrimas contenidas, mientras Mauricio intentaba levantarse para detener la proyección. Fue entonces cuando Sofía reveló la última parte de su plan. Todas esas pruebas ya habían sido enviadas al abuelo materno, el coronel Miguel Álvarez, un hombre de carácter implacable y amplia influencia en Guadalajara. En ese momento, se escuchó un golpe en la puerta. Mauricio, visiblemente alterado, intentó ignorarlo, pero Sofía lo miró a los ojos y dijo: «Es él». Al abrir, apareció el coronel Álvarez acompañado por dos hombres de confianza. Su presencia imponía respeto inmediato. «Mauricio Herrera, tenemos mucho de qué hablar», dijo con voz grave, mientras entraba y observaba la escena con 1900. Detenimiento. Teresa sintió una mezcla de alivio y temor. Nunca había imaginado que su padre estaría allí, presenciando todo, pero al mismo tiempo entendía que su llegada marcaba el inicio de un cambio irreversible. El coronel no perdió tiempo. Pidió a Mauricio que se retirara inmediatamente de la casa, advirtiendo que ya se había iniciado un proceso legal en su contra. La familia de Mauricio, atónita, permaneció en silencio, sin atreverse a intervenir. Mauricio intentó resistirse, levantando la voz y acusando a Teresa de conspirar en su contra. Sin embargo, la presencia imponente del coronel Álvarez y la evidencia proyectada en la pantalla lo dejaban sin margen para el teatro habitual. «Cada palabra, cada insulto, cada golpe está registrado», dijo el coronel, señalando la tablet de Sofía como si fuera una pieza de oro. Los murmullos entre los presentes se hicieron más fuertes. Algunos se removían incómodos en sus asientos, conscientes de que habían sido cómplices silenciosos durante años. Mauricio, con el rostro desencajado, terminó por ceder y recogió sus cosas bajo la mirada atenta de todos. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio denso llenó la casa. Teresa permaneció de pie, respirando lentamente, como si necesitara comprobar que aquello era real. Sofía se acercó y tomó su mano, apretándola con fuerza. El coronel las observó a ambas y dijo: «Esto no termina aquí. Ahora empieza la verdadera lucha». Teresa sabía que su padre tenía razón. Expulsar a Mauricio era solo el primer paso. Lo que venía después sería un proceso largo y emocionalmente agotador, pero por primera vez en años veía una luz al final del túnel. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales, declaraciones y visitas al juzgado. El coronel utilizó su influencia para asegurarse de que la orden de restricción se emitiera de inmediato, impidiendo que Mauricio se acercara a Teresa o a Sofía. Además, puso en marcha una red de apoyo formada por abogados, psicólogos y amigas de 1900. Confianza de Teresa, todas dispuestas a ayudarla en su nueva etapa. Teresa, que durante años había sentido que no tenía a quién acudir, ahora se veía rodeada de manos dispuestas a sostenerla. La noticia de lo ocurrido en la cena del Día de Gracias se extendió rápidamente por la familia y el vecindario. Algunos la felicitaban por su valentía, mientras otros, influenciados por Mauricio, murmuraban que había exagerado. Teresa decidió no prestar atención a las habladurías. Después de todo lo vivido, su energía ya no podía desperdiciarse en convencer a quienes no querían ver la verdad. Sofía, por su parte, se convirtió en una especie de heroína silenciosa para sus amigas del colegio, aunque ella insistía en que lo había hecho simplemente porque ya era hora de decir basta. Una tarde, mientras organizaban la sala que había quedado revuelta después del incidente, Teresa y Sofía encontraron el mantel que habían usado en la cena. Estaba manchado de vino y con marcas de platos, pero para Teresa era un símbolo, el último escenario donde había aceptado ser humillada. Sin decir una palabra, lo dobló y lo dejó en una caja para donar. Sofía la miró y sonrió, entendiendo perfectamente el significado de ese gesto. El coronel, fiel a su carácter, visitaba la casa todos los días, no solo para revisar que todo estuviera en orden, sino para compartir tiempo con su nieta y asegurarse de que Teresa no se sintiera sola. «El miedo se combate con compañía», decía. Sus palabras se quedaban grabadas en 1900. La mente de Teresa,
que comenzaba a comprender que la fortaleza no siempre viene de enfrentar las batallas sola, sino de saber a quién dejar entrar en ellas. El primer fin de semana sin Mauricio en casa fue extraño. El silencio que antes parecía amenazante, ahora resultaba reconfortante. Teresa y Sofía desayunaron juntas en la terraza, hablando de cosas simples como los exámenes de la escuela o las flores del jardín. Era un respiro necesario, una pausa antes de enfrentar las audiencias judiciales que estaban por venir. En ese momento, Teresa se prometió que nunca más permitiría que el miedo definiera sus días. Las audiencias no fueron fáciles. Mauricio, con ayuda de sus abogados, intentó pintar a Teresa como una esposa inestable y manipuladora. Pero las grabaciones de Sofía, junto con el testimonio del coronel, derrumbaron cada uno de sus argumentos. Teresa se mantuvo firme, sin dejar que la provocaran, y cada vez que sentía que las fuerzas flaqueaban, recordaba la mano pequeña de su hija apretando la suya aquella noche. Al salir de una de las audiencias más duras, Teresa y Sofía se detuvieron frente a una cafetería. El aroma del café recién molido las invitó a entrar. Sentadas junto a la ventana, hablaron de lo que vendría después. Sofía, con una madurez que impresionaba para su edad, dijo: «Mamá, cuando todo esto termine, quiero que viajemos, que conozcamos lugares nuevos, que vivamos sin miedo». Teresa sonrió, con lágrimas en los ojos, y le prometió que así sería. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Teresa sintió que tenía un futuro. No uno impuesto por las circunstancias o las expectativas de otros, sino uno que ella misma podía construir. Y en ese futuro, Sofía no solo sería su hija, sino también su aliada más leal, la prueba viviente de que incluso las voces más pequeñas pueden derribar los muros más altos. La vida empezó a reorganizarse lentamente. Teresa, que había pasado años sin un ingreso propio porque Mauricio no se lo permitía, aceptó un trabajo de medio tiempo en una pequeña librería del centro de Guadalajara. Allí, rodeada de libros y del olor a papel nuevo, redescubrió una sensación de independencia que había olvidado. Los dueños, un matrimonio mayor, la trataban con respeto y admiración por su historia, alentándola a creer en sus propias capacidades. Sofía la acompañaba algunas tardes, haciendo la tarea en una mesa al fondo, mientras su madre atendía a los clientes. El coronel seguía siendo un pilar fundamental. Un día, le propuso a Teresa asistir a un taller de defensa personal para mujeres. «No es para que busques pelea, sino para que nunca más sientas que no puedes defenderte», explicó. Teresa aceptó, no solo por su seguridad, sino también para darle un ejemplo a Sofía. Durante las primeras clases, se sintió torpe y fuera de lugar, pero poco a poco ganó confianza, y cada golpe bien dado contra los sacos de entrenamiento era un recordatorio de que estaba recuperando el control de su vida. Mauricio, mientras tanto, no dejaba de intentar contactarla a través de terceros. Enviaba mensajes con familiares, pedía una oportunidad y culpaba a Sofía por su separación. Teresa, fortalecida por lo que había aprendido, decidió no responder. Sabía que cualquier apertura sería usada en su contra. Incluso en los días más difíciles, mantenía la firmeza, consciente de que retroceder sería traicionar el esfuerzo y el coraje que su hija había demostrado. Las redes sociales empezaron a jugar un papel inesperado. Una periodista local, enterada de la historia, se acercó a Teresa para proponerle contar su experiencia en un reportaje sobre violencia doméstica y resiliencia. Al principio, ella dudó. Temía la exposición y la reacción de la familia de Mauricio. Pero Sofía fue clara. «Mamá, si lo cuentas, otras mujeres sabrán que pueden salir de ahí». Esa frase le dio el empujón que necesitaba. El reportaje se emitió en un canal regional y recibió cientos de mensajes de apoyo. En una de esas cartas, Teresa recibió la historia de una mujer de su mismo barrio que había escapado de una relación violenta gracias a las grabaciones que había hecho de su pareja. Ese testimonio le hizo comprender que su lucha no era solo personal, sino que podía inspirar a otras a encontrar el valor de actuar. Poco a poco, su dolor se fue transformando en una misión: ayudar a más mujeres a romper el ciclo del miedo y la dependencia. El día que se cumplió un año desde aquella cena de Día de Gracias, Teresa y Sofía organizaron una pequeña reunión en casa para celebrar su nueva vida.
Invitaron a amigos, vecinos y algunas de las mujeres que habían conocido a través de la red de apoyo. El ambiente estaba lleno de calidez, risas y música suave. En un momento, Teresa se retiró a la cocina para observar desde la puerta. Las caras felices, el olor de la comida casera, el murmullo de conversaciones tranquilas. Era el hogar que siempre había soñado para su hija. En medio de la reunión, Sofía le entregó un regalo envuelto en papel dorado. Al abrirlo, Teresa encontró un marco con una foto de ambas, tomada el día que salieron de la audiencia final. Debajo, una inscripción: La libertad empieza cuando dices basta. Teresa abrazó a su hija con fuerza, sintiendo que esas palabras eran la mejor síntesis de su viaje. Con el tiempo, la librería donde trabajaba se convirtió en más que un empleo. Era un refugio y un lugar para tejer nuevas amistades. Teresa comenzó a organizar charlas sobre literatura escrita por mujeres y talleres de escritura terapéutica. Descubrió que muchas de las participantes habían vivido situaciones similares a la suya y que, a través de la palabra, podían sanar heridas profundas. La relación con el coronel también se fortaleció. Antes, las visitas eran formales y llenas de silencios incómodos. Ahora estaban llenas de conversaciones largas y sinceras. Él le confesó que se sentía culpable por no haber notado antes lo que su hija vivía. Teresa lo tranquilizó. Llegaste cuando más te necesitábamos. Y eso es lo que cuenta. Esa reconciliación emocional fue tan sanadora como su nueva independencia. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, Sofía le dijo que en la escuela le habían pedido hablar sobre su heroína personal. Teresa, curiosa, preguntó a quién había elegido. A ti, respondió sin dudar. Teresa sintió que las lágrimas querían escapar, pero se contuvo para no arruinar el momento. Entonces, haré todo lo posible para seguir mereciendo ese título, contestó, y se sentaron a desayunar, conscientes de que su vínculo era ahora más fuerte que nunca. Con la vida más estable, Teresa empezó a planear metas a largo plazo. Una de ellas era terminar la carrera universitaria de trabajo social, que había dejado inconclusa cuando se casó con Mauricio. Inscribirse nuevamente en la universidad fue un acto de reivindicación personal. Sentarse en un aula, tomar apuntes y compartir ideas con compañeros más jóvenes le devolvía una energía que creía perdida. Sofía estaba orgullosa y le ayudaba con tareas tecnológicas, enseñándole a usar programas y presentaciones. Mientras tanto, Mauricio enfrentaba consecuencias legales por sus actos. El juicio penal avanzaba lentamente, pero la evidencia que Sofía había recolectado era sólida. El coronel mantenía a Teresa informada y protegida, asegurando que ninguna represalia pudiera alcanzarlas. Aunque a veces recibían noticias tensas, Teresa aprendió a no dejar que esas sombras arruinaran los momentos de paz que habían construido. Un día, al salir de la universidad, Teresa se cruzó con una mujer que la reconoció por el reportaje televisivo. Se presentó como Mariana, madre de 2 niños, y le contó que había logrado salir de una relación abusiva gracias a las palabras que había escuchado en su historia. Usted me dio el valor que me faltaba, dijo con los ojos llenos de gratitud. Ese encuentro reafirmó la decisión de Teresa de no esconder lo que había vivido, porque sabía que su experiencia podía ser un faro para otras. En la librería, las actividades que organizaba se volvieron más frecuentes y concurridas. Incluso recibieron apoyo de una organización local para ofrecer cursos gratuitos de costura, informática y habilidades laborales a mujeres en situación de riesgo. Teresa se convirtió en una figura de referencia, no por buscar protagonismo, sino porque su coherencia y empatía inspiraban confianza. Su voz, antes apagada, ahora resonaba con firmeza. Sofía también florecía en este nuevo entorno. Participaba en 1900 talleres de arte y comenzó a escribir pequeños relatos sobre niñas valientes que enfrentaban grandes desafíos. Teresa guardaba cada uno como un tesoro, consciente de que eran un reflejo de la fortaleza y sensibilidad que su hija había cultivado a pesar de las circunstancias. Madre e hija se acompañaban mutuamente en sus sueños, celebrando cada logro como si fuera una victoria compartida. El segundo aniversario de su liberación llegó acompañado de una invitación especial. La Universidad Lesen propuso a Teresa dar una charla en un evento sobre resiliencia y empoderamiento femenino. Nerviosa pero decidida, aceptó.
Preparó su discurso con cuidado, repasando no solo los hechos que había vivido, sino también las lecciones que había aprendido. No se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en una herramienta de cambio, escribió como frase central. El día del evento, el auditorio estaba lleno. Entre el público, Sofía y el coronel ocupaban la primera fila. Cuando Teresa subió al escenario, sintió un nudo en la garganta, pero también una determinación inquebrantable. Contó su historia sin dramatismos innecesarios, con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado. Al terminar, recibió una ovación de pie. Entre aplausos, vio a Sofía sonriendo con orgullo y supo que todo el esfuerzo había valido la pena. Después de la charla, varias personas se acercaron para agradecerle. Algunas querían consejo, otras simplemente necesitaban ser escuchadas. Teresa las atendió a todas, consciente de que cada palabra podía marcar una diferencia en sus vidas. En ese momento entendió que había encontrado una nueva vocación: acompañar a quienes, como ella, habían vivido bajo el peso del miedo. En casa, esa noche, Sofía le preguntó si se sentía cansada. «Cansada, sí, pero feliz», respondió Teresa. Encendieron unas velas y cenaron algo sencillo, disfrutando de la calma que tanto habían anhelado. No necesitaban grandes lujos para sentirse plenas. La verdadera riqueza estaba en esa paz que habían construido juntas. Sin embargo, sabían que la historia con Mauricio aún no estaba completamente cerrada. El juicio seguía su curso, y aunque la sentencia parecía favorable, quedaba la incertidumbre de cómo reaccionaría él. Teresa decidió que no viviría paralizada por esa posibilidad. Había aprendido que la mejor defensa era mantenerse fuerte, rodeada de aliados y enfocada en su nueva vida. Las semanas siguientes trajeron avances importantes en el juicio. Los abogados de 1900 Teresa, con el respaldo del coronel, presentaron pruebas contundentes y testimonios clave. Sofía, aunque era la pieza central de toda la evidencia, no fue obligada a declarar en la corte gracias a una medida especial que protegía a menores de edad en casos de violencia doméstica. Teresa respiró aliviada. Su hija había hecho suficiente y merecía seguir viviendo su infancia sin la carga de enfrentarse cara a cara con su padre. Mauricio, cada vez más acorralado, intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Ofreció compensaciones económicas y la promesa de no volver a contactarlas. Teresa, después de consultarlo con sus abogados y su padre, decidió rechazarlo. «No se trata de dinero, se trata de justicia», dijo con voz firme. Sabía que aceptar habría sido enviar el mensaje equivocado a Sofía y a todas las mujeres que la habían tomado como ejemplo. El día de la sentencia llegó acompañado de una tensión palpable. El tribunal estaba lleno, y aunque Mauricio intentaba mantener su habitual actitud de superioridad, sus manos temblaban. La jueza, con tono sereno pero implacable, dictaminó que Mauricio Herrera era culpable de violencia intrafamiliar y de amenazas, imponiéndole una pena que incluía prisión y la prohibición permanente de acercarse a Teresa o a Sofía. El silencio que siguió fue roto por un suspiro colectivo. Teresa cerró los ojos y, por primera vez, sintió que el peso que llevaba encima se desvanecía. A la salida del juzgado, varios periodistas intentaron obtener declaraciones. Teresa agradeció el apoyo, pero pidió espacio para vivir ese momento en privado con su hija y su padre. Se fueron juntos a un pequeño restaurante familiar, donde brindaron con jugo y café. «Por la libertad y por el coraje», dijo el coronel, levantando su taza. Sofía repitió el brindis con una sonrisa amplia. Esa noche, de regreso en casa, Teresa y Sofía se sentaron en el sofá a ver una película. No hablaron mucho, pero la tranquilidad que se respiraba era el mayor testimonio de todo lo que habían superado. Cada risa compartida, cada mirada cómplice, era una confirmación de que la violencia ya no tenía lugar en sus vidas. Con el tiempo, la historia de Teresa trascendió aún más. Fue invitada a participar en foros y conferencias y comenzó a colaborar con organizaciones dedicadas a la protección de mujeres y niños. Sin proponérselo, se había convertido en una defensora activa, utilizando su voz para visibilizar la importancia de creer en las víctimas y ofrecerles un camino real de salida. Sofía, inspirada por todo lo que había vivido, decidió que cuando fuera mayor estudiaría Derecho para ayudar a proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. Teresa la apoyaba en cada paso,
recordándole que la verdadera fuerza no siempre estaba en las palabras más duras, sino en las acciones firmes y coherentes. En una ocasión, fueron invitadas a un evento escolar donde Sofía recibió un reconocimiento por su valentía. Teresa, sentada entre el público, escuchó cómo la presentaban como una niña que había cambiado el rumbo de su propia vida y la de su madre. Cuando Sofía subió al escenario, buscó a Teresa con la mirada y le dedicó el premio. Ese gesto quedó grabado en su memoria como uno de los momentos más puros y emotivos de su historia. Con los años las heridas fueron cicatrizando. Algunas cicatrices permanecían, recordándole a Teresa que el pasado no podía borrarse, pero sí transformarse en aprendizaje. Su casa, antes un lugar de tensión y miedo, se había convertido en un refugio lleno de luz, risas y proyectos. Cada rincón contaba una nueva historia, construida con esfuerzo, amor y libertad. El coronel, ya mayor, disfrutaba viendo a su hija y nieta prosperar. A menudo decía que esa transformación era su mayor orgullo. No salvé a 2 mujeres, me salvé a mí mismo de seguir creyendo que el silencio era la mejor opción, confesó en una sobremesa. Teresa lo abrazó con fuerza, agradecida no solo por su apoyo, sino por haberle enseñado que nunca era tarde para elegir el camino correcto. Con la sentencia ya firme, Teresa se permitió pensar en el futuro sin la sombra de Mauricio. Decidió ampliar su horario en la librería y con el apoyo de sus nuevos amigos, lanzó un pequeño proyecto paralelo, un club de lectura enfocado en autoras latinoamericanas. Lo que empezó como una reunión mensual en un rincón de la tienda, se transformó en un espacio lleno de mujeres que compartían historias, consejos y estrategias para salir adelante. Sofía asistía a veces, escuchando con atención, aprendiendo de cada testimonio como si fueran lecciones de vida. Una tarde, después de una de esas reuniones, Teresa recibió una carta sin remitente. Al abrirla, encontró unas pocas palabras escritas con letra temblorosa. Lo siento por todo. No necesitó una firma para saber que venía de Mauricio. La sostuvo entre sus manos durante unos segundos y luego la rompió en pedazos. No era rencor, era liberación. No necesitaba disculpas para seguir. Adelante. Ya había cerrado ese capítulo. El tiempo también trajo nuevos desafíos. Teresa sabía que, aunque Mauricio no pudiera acercarse legalmente, siempre existía la posibilidad de que intentara encontrar la manera de incomodarlas. Por eso, mantuvo medidas de seguridad, cerraduras reforzadas, cámaras en la entrada y una red de vecinos dispuestos a ayudar. No era vivir con miedo, sino con prevención, para que nunca más alguien tuviera el poder de invadir su paz. El tercer aniversario de su nueva vida llegó con una sorpresa. El dueño de la librería, al ver su dedicación y la cantidad de clientes nuevos que había atraído, le ofreció la oportunidad de ser socia del negocio. Teresa aceptó emocionada. Invertir en algo que amaba era una victoria personal y un mensaje claro para Sofía. La independencia se construye con trabajo y constancia. Ese mismo año, Sofía ganó un concurso de escritura en su escuela. Su relato, inspirado en la historia de su familia, hablaba de una niña que grababa la verdad para salvar a su madre. Cuando Teresa lo leyó, no pudo contener las lágrimas, no solo por el talento de su hija, sino porque entendió que aquella noche de noviembre no había sido un momento de ruptura, sino el inicio de todo lo que ahora eran. Un día cualquiera, mientras organizaban libros en la librería, Sofía le preguntó: «Mamá, ¿crees que algún día olvidaremos todo lo malo?». Teresa reflexionó antes de responder: «No, hija, no se trata de olvidar, sino de recordar sin que duela. Así, aprendemos y nos mantenemos fuertes». Esa respuesta se convirtió en una especie de mantra para ambas. La relación con el coronel siguió siendo sólida. Aunque su salud empezaba a resentirse con la edad, seguía visitándolas y participando en las actividades de la librería. Le encantaba ver cómo ese lugar se había convertido en un punto de encuentro para mujeres de todas las edades. «Este es tu verdadero hogar, Teresa, uno que construiste sin miedo», le decía cada vez que la veía sonreír detrás del mostrador. A finales de año, recibieron una invitación para participar en una feria del libro local. Teresa organizó un pequeño stand con sus autoras favoritas y un espacio para charlas. Sofía preparó un taller para niños sobre cómo contar historias, demostrando que la pasión por las palabras se había transmitido de madre a hija. El evento fue un éxito, y ambas se fueron a casa agotadas pero felices. Aquella noche, mientras cenaban,
Teresa recordó todo lo que habían vivido: la cena fatídica, el vídeo revelador, el juicio, la libertad conquistada, los nuevos comienzos. Miró a Sofía y dijo: «Nunca imaginé que de tanto dolor pudiera salir algo tan hermoso». Sofía sonrió y respondió: «Es porque lo transformaste, mamá. Tú lo hiciste posible». Con el corazón lleno de gratitud, Teresa se dio cuenta de que su historia no terminaba allí. Era un relato vivo, que seguiría escribiéndose en cada risa, en cada proyecto, en cada momento de paz. Lo importante no era lo que habían perdido, sino lo que habían ganado. La certeza de que juntas podían enfrentar cualquier cosa. El cuarto año desde aquella noche llegó acompañado de un reconocimiento inesperado. El Ayuntamiento de Guadalajara decidió otorgarle a Teresa un premio por su labor comunitaria. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. En el escenario, con Sofía y el coronel a su lado, Teresa habló brevemente. «No soy una heroína, solo una mujer que decidió decir basta. Y cualquiera puede hacerlo si tiene apoyo y cree en su propia voz». El aplauso fue cálido, sincero, y entre la multitud pudo ver rostros de mujeres que sabía que habían encontrado inspiración en su camino. A pesar de los logros, Teresa mantenía los pies en la tierra. Seguía trabajando duro en la librería y organizando actividades para la comunidad. La rutina, que antes le parecía una prisión, ahora era un refugio. Cada día sin gritos, sin miedo y sin insultos, era una victoria silenciosa que celebraba en su interior. Sofía, cada vez más adolescente, encontraba en ese ambiente un espacio seguro para crecer, equivocarse y aprender sin temor. Un sábado por la mañana, mientras preparaban café, el coronel comentó que había soñado con la casa antigua donde Teresa había crecido. «Allí aprendiste a ser fuerte», dijo. Ella sonrió, recordando que la verdadera fuerza había llegado mucho después, cuando decidió enfrentar la verdad. Esa conversación le recordó que el pasado no desaparece, pero se puede resignificar para que deje de ser una cadena y se convierta en una lección. En la librería, una nueva generación de mujeres comenzaba a asistir a los talleres. Muchas eran muy jóvenes, y Teresa veía en ellas el reflejo de lo que alguna vez fue, llenas de potencial pero atrapadas en relaciones o ambientes que las debilitaban. Con paciencia y empatía, escuchaba sus historias, compartía la suya y les mostraba que la salida existía. Algunas regresaban semanas después con noticias de cambios y decisiones valientes. Y cada una de esas victorias ajenas se sentía como un triunfo personal. Sofía, por su parte, estaba en plena adolescencia, con sus propios retos y descubrimientos. Aún así, seguía comprometida con el mensaje que había defendido desde niña. Participaba en debates escolares sobre derechos humanos y grababa videos para redes sociales hablando de igualdad y respeto. Teresa la observaba con orgullo, consciente de que su hija no solo había sobrevivido al pasado, sino que lo estaba transformando en un motor para ayudar a otros. El coronel, cada vez más delicado de salud, comenzó a pasar más tiempo en casa de Teresa. Las tardes de té y conversación se volvieron una rutina reconfortante. «Me gusta ver cómo viven ahora, sin miedo», decía, mirando a Sofía mientras hacía la tarea. Teresa sabía que su padre encontraba paz en esos momentos, como si fueran una reparación tardía por no haber intervenido antes. Un día lluvioso, una mujer llegó a la librería buscando un libro recomendado en un grupo de apoyo. Reconoció a Teresa de inmediato y le dijo que había viajado desde otra ciudad solo para agradecerle. «Su historia me salvó la vida», confesó con lágrimas en los ojos. Teresa, conmovida, le respondió que no era su historia lo que salvaba, sino el valor que cada persona encontraba en sí misma. Aún así, entendía que su voz había sido un catalizador. La adolescencia de Sofía trajo conversaciones más complejas entre madre e hija. Hablaron de relaciones, de límites y de cómo reconocer las señales de un comportamiento dañino. Teresa no evitaba los temas difíciles. Sabía que la mejor forma de proteger a su hija era enseñándole a protegerse sola. Sofía escuchaba con atención, consciente de que esos consejos no venían de un manual, sino de la experiencia más dura y real. Cuando el coronel cumplió 80 años, organizaron una fiesta íntima en la librería, cerrando el local solo para familiares y amigos cercanos. Hubo risas, música en vivo y un pastel enorme. En un momento, el anciano brindó: «Hoy no solo celebro mi vida,
Celebro que mi hija y mi nieta viven libres y felices. Fue un instante que Teresa guardó en lo más profundo de su corazón. En medio de la celebración, Teresa miró alrededor y sintió que ese era su lugar en el mundo, no el que otros habían elegido para ella, sino el que había construido con sus propias manos y decisiones. Allí, rodeada de libros, gente que la apreciaba y el cariño incondicional de Sofía y el coronel, supo que su historia, aunque marcada por el dolor, siempre tendría un final luminoso. El tiempo siguió su curso y con él llegaron nuevos comienzos. Sofía terminó la secundaria con honores y el día de la ceremonia, Teresa sintió que todo lo vivido cobraba sentido. Cuando su hija subió al escenario para recibir el diploma, la vio como una joven fuerte, segura y llena de sueños. En su discurso, Sofía agradeció a su madre por enseñarle que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de enfrentarlo. Poco después, Teresa recibió una propuesta para escribir un libro contando su historia. Dudó al principio, temiendo que abrir nuevamente las heridas pudiera afectarlas. Pero Sofía, como siempre, fue directa. Mamá, ya no es una herida, es una cicatriz, y las cicatrices cuentan historias que pueden salvar vidas. Así, juntas comenzaron a trabajar en el manuscrito, dedicando noches enteras a recordar, ordenar y dar forma a los capítulos. El libro fue publicado con un título que resumía todo: Decir basta. Su lanzamiento en la librería fue un evento lleno de emoción. Mujeres que habían asistido a sus talleres, vecinas, amigos y hasta desconocidos, llegaron para comprar un ejemplar y pedirle que lo firmara. Teresa sintió que cada página impresa era un testimonio de que incluso las historias más duras podían transformarse en herramientas de esperanza. Con el éxito del libro, fueron invitadas a dar charlas en distintas ciudades. Viajaban juntas, compartiendo hoteles modestos y largas conversaciones en autobuses. Cada lugar que visitaban les dejaba nuevas historias y rostros que no olvidarían. Teresa entendía que su misión iba más allá de Guadalajara. Era parte de un movimiento silencioso, pero imparable, de mujeres que se negaban a vivir en la sombra. En una de esas giras, conocieron a una joven de 17 años que había escapado de una relación abusiva y que llevaba en la mochila una copia gastada del reportaje donde había visto por primera vez a Teresa. Si usted pudo, yo también, le dijo con voz temblorosa. Teresa la abrazó, sintiendo que su lucha nunca había sido en vano. Los años también trajeron despedidas. El coronel, ya enfermo, falleció en paz, rodeado de su familia. En su testamento, dejó a Teresa y Sofía no solo bienes materiales, sino una carta en la que expresaba su orgullo y gratitud por haberle enseñado a no callar. Teresa lloró leyéndola, pero también sonrió, sabiendo que su padre se había marchado en paz consigo mismo. Tras el duelo, madre e hija decidieron honrar su memoria ampliando el trabajo comunitario. Con parte de la herencia, abrieron un centro de apoyo para mujeres y niños en situación de violencia. Lo llamaron Hogar Miguel, y allí ofrecían refugio, asesoría legal y talleres, siguiendo el modelo de apoyo que había salvado sus vidas. En la inauguración, Sofía tomó el micrófono y dijo: «Este lugar existe porque mi mamá no tuvo miedo de decir la verdad, y porque mi abuelo nos enseñó que nunca es tarde para hacer lo correcto». Teresa la miró con lágrimas en los ojos, sintiendo que ese era el cierre perfecto de un ciclo y el comienzo de otro. Años después, mientras caminaban por la plaza central, una mujer se acercó con un niño pequeño. «Quiero que conozca a las mujeres que me salvaron», le dijo al niño, señalando a Teresa y Sofía. En ese momento, Teresa entendió que su historia ya no les pertenecía solo a ellas. Pertenecía a todas las personas que habían encontrado fuerza en su voz. Así, con el corazón lleno de gratitud, Teresa supo que, aunque su vida había estado marcada por la violencia, también estaba definida por el amor, la resiliencia y la capacidad de cambiar su destino. Y en ese caminar, madre e hija se juraron que nunca más dejarían que el silencio se impusiera sobre la verdad.